Una y aromática con tinto, café. Dice que ya está arriba, pero... ¿Sí me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenos días. ¿Puedo tomar algo? ¿Tiene ahorita? No, gracias. Con gusto. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan? No te escucho, ¿tú eres Carlos? No, yo soy Matías. Hola Matías, un placer. Hola, Yo soy Isabel Flores, ¿cómo Hola estás? Isabel, ¿cómo estás? Un gusto. Ah, ¿Me escuchas a mí, Isabel, no? Te escucho bien, sí, tú Yo también. también te escucho bien. Buenísimo. Aquí estamos. Dante es el que está en esta pantalla negra. Creo que ya no se escucha. ¿Ah, sí? Bueno, es muy divertido, el primer panel que estamos transmitiendo ya en parte presencial y parte virtual. Entonces el tema de la tecnología nos está jugando algunas malas pasadas. Les pediría un poquito de paciencia que en un par de minutos ya debemos solucionar esto y comenzar. La tecnología tiene vida propia, así que... Yo creo que para que parezcan dos, tendrías que traer el sistema. Estoy en la cámara no. Su cámara. Carlos, voy a probar si se puede compartir pantalla, ¿vale? De acuerdo. Entonces no se cámara. Tratando de arreglarlo. No, es la cámara la que... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Dante? Sí, ustedes me llegaron a escuchar, yo los estoy escuchando, ustedes también. Te Sí, escuchamos, pero no te vemos. eso. Es que la cámara no. Te voy a pedir un favor, ¿Está en la cámara? estoy tratando de compartir cámara para ver cómo funciona. ¿Me escuchas? No. Acá estamos al aire, ya, todos se está escuchando. Es que esta es donde se tiene... Ahí está. Esta sí. Ya. Amigo Dante, ¿cómo estás? Bien, buenos días, buenas tardes en Chile, buenos días aquí en Bogotá y en Lima. Un gusto verlos. Sería bueno que esto se proyecte ahí. Comparte la pantalla. Pues está compartiendo la otra pantalla. Pero pues, porque necesitas eso también. Pero desde acá mismo no se puede compartir desde la aplicación. Sí, exacto, la compartiría. Bueno, no sé, ¿esta qué aplicación es? No, ya está saliendo. Y ahí ves que manejes por ahí la aplicación, la presentación. Bueno, bienvenidos a todas, a todos. La verdad es que ya no sé cómo hablar mirando a la cámara, mirando al público. Está un tanto complicado y divertido esto, pero si todos me están escuchando, vamos a dar inicio al panel sobre herramientas modernas, herramientas actuales para el desarrollo de competencias en directivos o servidores públicos.
Yo no sé si Isabel, Matías, en el audio se está escuchando bien. Sí, sí, muy bien. Genial. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. El panel, voy a intentar proyectarlo. Isabel, ¿me ayudas proyectando el panel, por favor? Sí, a ver cómo ligas. El panel. ¿Está bien? ¿Lo puedes ver? Has entrado en el efecto embudo. Espérate ya, ahora sí, está cargado. Muchas gracias. Bien, el panel de herramientas metodológicas efectivas, eso ya parece propaganda, para el fortalecimiento profesional y directivo en los servidores y los directivos, está compuesto por 4 presentaciones. Isabel, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? En la primera de ellas, Catherine Trujillo ha preparado una ponencia respecto al outdoor como un mecanismo efectivo de generar el desarrollo de competencias y trabaja alrededor de cómo a través de esta metodología, de esta herramienta metodológica, se puede conseguir rápidamente poder desarrollar a un nivel incipiente algunas competencias para la administración pública. Después, Matías Uribe, del Servicio Chileno, nos va a hablar acerca del mentoring inverso, una herramienta innovadora de aprendizaje, integración y diálogo intergeneracional en la administración pública. La conferencia, la exposición de Matías, les adelanto, va a ser absolutamente interesante desde la perspectiva de cómo el mentoring, que toda la vida ha sido entendida como que nosotros, la gente de edad, pues estamos mentoreando a la gente joven. Esta vez en el Servicio Civil Chileno han hecho un experimento lindo de hacerlo al revés, para poder nosotros avanzar con el desarrollo de competencias digitales, pues que los chicos son más bien muy progres en esto, y en la administración pública, los que estamos arriba de, no voy a decir el número, pero de una base un poquito más alta, debemos tener algunos problemas. Rosa Isabel Flores Arevalo, luego, nos va a hablar del uso de herramientas, de las herramientas del coaching, para poder formar mentores para la administración pública. Y finalmente, yo voy a desarrollar el roleplay o roleplaying también como una herramienta que se puede utilizar para el desarrollo de habilidades en la administración pública. Hoy día, en la mañana, hemos tenido una baja en el panel por un tema de salud. Y la primera panelista, Catherine Trujillo, no va a poder acompañarnos físicamente. Sin embargo, yo voy a tratar de explicar su ponencia, así que si me ayudas, por favor, presentando la siguiente PPT, sería genial. Sí, gracias, Isabel, está bien. El impacto de los audios en el desarrollo de competencias directivas. Siguiente lámina, por favor. Los juegos son la forma más elevada de la investigación, dijo Albert Einstein alguna vez. Y no estaba equivocado. Realmente, el dejar el juego en manos de los niños, perfecto, está bacán para el desarrollo de las habilidades y las competencias infantiles, pero los adultos también aprendemos jugando. Y de hecho, podemos aprender jugando de una manera mucho más rápida que estando sentados, tomando nota y escuchando una conferencia o escuchando una ponencia, ¿no? Entonces, a partir de esta frase, se han desarrollado, voy a decirlo, no exclusivamente del sector público, sino esto viene de la experiencia, de la práctica privada, del desarrollo de competencias, el esquema de audios. Siguiente lámina, Isa, para ver la definición de los audios, que claro, la letra está muy chiquitita, así que vamos a tener que hablar de memoria sobre una ponencia ajena, así que me disculparán si por ahí todavía algunos de los elementos no los digo correctamente. Pero en los audios, lo que sucede es que se genera dentro de una experiencia formativa una actividad especial, que no es en el audio.
una actividad que se desarrolla en el campo y en preferencia se desarrolla en alguna unidad muy lejana, muy alejada del lugar de residencia y de estudios. Es como una aventura. Es generar una inmersión educativa para poder trabajar algún aspecto en concreto. El outdoor dura un día, no dura más. Y es una experiencia de ciertas actividades y ciertos juegos que se trabajan normalmente con la capa directiva para poder ver y trabajar 3 tipos de competencias. Trabajo en equipo, no es una de ellas. La otra es liderazgo y la tercera es comunicación. Trabajo en equipo, liderazgo y comunicación. No es que las 3 se trabajen en un solo aula. Es que dependiendo del grupo de funcionarios, dependiendo del grupo de directivos con los que estamos trabajando, tenemos que ver cuál es la mayor necesidad que puedan tener en su desarrollo. ¿Y esto por qué? Yo no sé la experiencia de los países de los que ustedes son miembros, pero en mi país todavía tenemos muchísimo peso en la dirección de confianza. No en la dirección profesional, sino en la dirección de confianza, en donde el mando político llama a gente que les ha llegado para que ocupe los principales cargos de dirección en la administración pública. Entonces, en esa lotería nos puede tocar que efectivamente tengamos personas muy capaces dirigiendo la administración pública, pero también nos puede tocar personas que no tienen idea de lo que es dirección, de lo que es gestión, porque no ha sido su rubro, porque no han estado involucrados en ello, pero ya están montados dentro del aparato público. Entonces, claro, o nos lamentamos o hacemos algo para que estas personas que no tienen experiencia, que no saben de gestión pública, pues la aprendan rápidamente. Y la gestión pública no solamente es el conocer los sistemas administrativos, no solamente es conocer la lógica de la logística, la contabilidad, la tesorería, el presupuesto, qué sé yo, sino también, y sobre todo, poder desarrollar las habilidades blandas, las habilidades gerenciales, las habilidades de construcción de equipos, porque uno puede ser brillante, pero puede ser muy mal jefe. Uno puede ser un técnico de primera, pero a la hora que lo ponen de jefe, pues sin querer, no voy a partir de la idea de que la gente es mala, sino sin querer comienza a maltratar a sus equipos, comienza a desarrollar cierto tipo de problemas de comunicación, no sabe armar un equipo, se queda con el grupo y con todas las deficiencias que lo pueda tener. El audio nos permite generar una experiencia increíble en la cual el funcionario público, el directivo, se puede ver expuesto a una situación real, pero en juego, lejos de la oficina y con el grupo con el que ha venido trabajando algún programa de dirección, algún programa de formación. Siguiente lámina, por favor, Isabel. Bueno, les decía, me había olvidado de la evaluación de servicios. Les hablé solamente de 3 de las habilidades que normalmente se trabajan en un aula: comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, pero también tenía que añadir la de vocación de servicio. Y esa vocación de servicio es probablemente uno de los elementos que más tenemos que trabajar en los directivos, porque como están demasiado alejados del diálogo, alejados de la atención al público, pues no terminan de entender o de engancharse con los problemas y con las necesidades del público. Entonces, a través de un ejercicio de la siguiente lámina, por favor, Isa. Bueno, ahí está. Podemos generar primero un diseño metodológico. ¿A qué me refiero con un diseño metodológico? Isabel, por favor, me avisas en cuanto esté llegando al minuto 15. Madre, ya. Un diseño metodológico ad hoc. Estas herramientas no sirven de manera masiva. O sea, en el sector privado, lo que se hace es, se trabaja el audio en empresas de capacitación y tienen su paquete, su enlatado. Ese enlatado sirve siempre y cuando a lo que te dediques sea lo mismo. En una empresa privada, todo termina en ventas, todo termina en marketing, todo termina en generar actividades. Por lo tanto,
es más posible y más viable estandarizar. El problema del sector público es que el Ministerio de Salud hace una cosa que no es la misma del Ministerio de Educación, que no es la misma de Energía y Minas, que no es la misma de son demasiado diferentes. Y el valor público que tenemos que generar en cada una de las instituciones públicas difícilmente se puede estandarizar. Difícilmente es lo mismo, es la misma historia, entonces enseño a todos lo mismo. Entonces, el outdoor para la gestión pública, para el sector público, tiene que ser personalizado. Y lo personalizamos en función del equipo al que se trabaja. La ponencia de Katy, por favor, que me diga. La ponencia de Katy trabaja sobre la experiencia que se ha tenido en la Escuela Nacional de Administración Pública del Perú, en ENAP. Y en ENAP lo que se ha tratado de hacer es de juntar grupos de directivos de una misma institución para poder generar un trabajo de sinergia en común que pueda tener una potencialidad mucho mayor que si son directivos de distintas instituciones, ¿no? Aquí entre nosotros tenemos la presencia, por ejemplo, de nuestra ex ministra de Ambiente en nuestro país, a quien le agradezco sinceramente que esté con nosotros, y que ella lideró un proceso interesante en las instituciones en las que estuvo, animando a que todos sus directivos participen en conjunto de programas formativos, de programas de formación. Y eso nos permitió generar equipos muy poderosos y que la ministra esté tranquila hoy día diciendo, pues, durante mi gestión las cosas avanzaron y se hicieron muy bien. La lámina anterior, por favor, Isa. Entonces les decía, tenemos que adaptar el outdoor a las necesidades de cada grupo. Y para ello, los objetivos tienen que ser diferentes, pero los contenidos para el trabajo en equipo, por ejemplo, no van a ser los mismos si estamos hablando del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que si estamos hablando del Ministerio de Justicia. Por una razón muy simple. La mayor parte de directivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones son ingenieros y tienen una experiencia de campo muy fuerte. La mayor parte de directivos en el Ministerio de Justicia son abogados y tienen una experiencia de bufete, una experiencia de salón muy fuerte. Son grupos diferentes y se tienen que trabajar de manera diferente. Las estrategias tienen que ser diferentes y por lo tanto las actividades también. Y un elemento adicional, también lo voy a comentar como una cuestión de lección aprendida, el elemento etario, que es también bien importante. Bien importante. El primer outdoor que se hizo en la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú no tuvo en cuenta el elemento etario. Y como resultado de ello, uno de los participantes terminó luxándose un brazo. Porque era una actividad, pues, un poquito muy dinámica y ya, pues, personas como yo, que ya estamos en alguna edad, no estamos pues tan ágiles y tuvo ese problema. Entonces, a partir de ahí aprendimos el componente etario también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar estas actividades. El proceso para poder avanzar en un outdoor es ascendente. Se empieza muy bajo, se empieza en trabajando fundamentalmente empatía. Se empieza haciendo que el conjunto del grupo pueda confiar entre sí y estar dispuesto a jugar, estar dispuesto a atrapar la experiencia del día en otras actividades, que ya importan un nivel de compromiso mayor, un nivel de participación mayor, un nivel de compromiso con el juego mayor. Las personas adultas no estamos acostumbradas a jugar. Entonces, la reacción de muchos directivos es, oye, me estás poniendo a mí aquí a saltar una hora, a estar dibujando cosas o compartiendo con el compañero de alguna cuestión que puede ser. Algunos nos consideran hasta privada, pero a veces se ponen, bueno, a ver, ustedes en pareja, díganse qué cosas, dependiendo de la metodología, dependiendo de lo que estemos buscando, y hay gente que podría sentirse invadida o atacada con él. Entonces, se tiene que trabajar muy delicadamente la metodología y el trabajo que se va a hacer. Al final del día, necesariamente tiene que haber retroalimentación. O sea, no es jugar por jugar. No es hacer las actividades por hacer las actividades. Tiene que haber una retroalimentación. Y en la retroalimentación fueron 3 aspectos. 2 aspectos que nos ayudan a medir
la percepción de haber obtenido algún resultado en su mejora personal, porque es percepción finalmente, ¿no? Y esto lo hacemos a través de ciertas preguntas y ciertas encuestas que se trabajan, digamos, en la parte final del aula, en donde podemos ver detalles como, por ejemplo, frases de jamás me había imaginado que cuando quiero decir algo, no me entiendo. Lo he dicho por directores generales de ministerios, o sea, que solitos reconocen, o sea, se vieron en el ejercicio de que ellos estaban convencidos que estaban transmitiendo, que estaban comunicando, pero en realidad no estaban comunicando nada. Y tuvieron que ir a un juego para darse cuenta de ello, un juego dentro de eso, un plano formativo, didáctico, ¿no? Para darse cuenta de ello. ¿No? Pero la retroalimentación también tiene otra cara, que es la de ser un elemento fundamental para este tipo de ejercicios. Y es cuán cómodos se han sentido jugando. Porque si los directivos no se han sentido cómodos durante el desarrollo de la actividad, créanme que no llegó nada. O sea, el mejor ejercicio hecho por el mejor psicólogo, hecho por el mejor equipo técnico, no llega porque la gente inmediatamente se bloquea. O sea, cuando yo siento que me están agrediendo, cuando yo siento que no están siendo justos conmigo, inmediatamente me bloqueo. Entonces, por gusto vamos a perder el tiempo en eso. Entonces, esos elementos de retroalimentación son importantes. Trabajar con la gente al final acerca de qué cosa es lo que se ha visto, qué cosa es lo que ha podido aprender a partir de la experiencia. Entonces, resultados, Isabela, es la última lámina. Por favor. Estos nos son un resumen, digamos, de lo que hemos considerado a lo largo de los 7 años de experiencia de la escuela, los comentarios más recurrentes al término de un auto. Lo primero, conocer falencias y oportunidades de mejora de los directivos, entre ellos mismos, ¿no? O sea, somos colegas, somos gentes, ¿no? Pero a partir del juego me doy cuenta de que tú tenías una falencia, y lo bueno es que tú también te has dado cuenta de ello, para poder trabajar ahí. El autor no trabaja la falencia, no la puede trabajar, es una actividad de un día, no lo puedes trabajar. La evidencia, sí, por favor. ¿Qué es falencia? Es deficiencia, defecto. Debilidad. Podríamos utilizarlos como sinónimos. Gracias. Ok, después, ¿qué más hemos encontrado? Fíjense qué importante, sobre todo los directivos de confianza que no han tenido una formación profesional, digamos, en administración, en gerencia, y es reconocer como valores que tendrían que practicar paciencia, respeto, tolerancia, empatía. Uy, a raíz de esto reconocen, se dan cuenta de que pues nada de eso era yo, nada de eso lo tenía, porque la dirección ya estaba, por ejemplo, orientada a resultados. Hay que dar resultados, hay que conseguir la meta, y en el camino va a decidir los equipos. Y no son malas personas, son gestores, son gente muy hábil, muy técnica, muy capaz, pero que no tenía en cuenta el elemento de que tu gente necesita también cierto tipo de manejo emocional, cierto tipo de proyección o de transferencia que puedas hacer con relación a cada una de las cosas que te dices o cómo es que se las dices, ¿no? Después, otro tema que también saltó, digamos, en esto, es que muchos reconocieron su incapacidad para seguir instrucciones. A partir de estas actividades pudieron reconocer una incapacidad para seguir instrucciones. Es, por favor, haga tal cosa, ¿no? Me volteo y usted está haciendo otra. Y esto, créanme, también es algo que hemos notado muchísimo en la escuela, ¿no? En donde se han trabajado infinidad de manuales y de entradas y de metodologías de qué cosa es lo que se debe hacer en la escuela, desde el manejo de la red Wi-Fi, desde el manejo de los horarios, los coffee breaks, etcétera, etcétera, pero invariablemente siempre tenemos un porcentaje de por lo menos 30% de los participantes que se salen de la línea, y se salen de la línea
creo yo, por algún tipo de bloqueo mental a seguir instrucciones básicas. O las dan por descontadas, o les parece que así son, ojalá una experiencia de otro lado que quieres traer a un contexto diferente y surgen después los problemas. Y finalmente, una de las cosas fantásticas también del Outlook es que al final la mayor parte de directivos que sí han sido tocados por la experiencia tienen un compromiso de trasladar esos aprendizajes a sus equipos. O sea, de hacer ciertas réplicas dentro de lo que se puede con sus equipos a efectos de poder desarrollarles también algún nivel de evidencia con relación a lo que ellos están percibiendo que está sucediendo con su estilo de gerencia, con su estilo de dirección. Bien. Gracias, Isabel. Esta fue la primera de las ponencias. A partir de la experiencia de estos trabajos fuera de Outlook son costosos. O sea, hay que pagar una locación, hay que pagar alimentación de todo el día de los participantes. El local no puede ser cualquiera, porque también los directivos dicen, ¿a dónde me estás trayendo? ¿A dónde me estás llevando? O sea, pero como somos sector público, tampoco lo podemos llevar a... O sea, tiene que haber una suerte de mix en términos de que lo importante es un ambiente adecuado para que puedan desarrollar las actividades que logren los objetivos que se están planteando. Muy bien. Al final de las 4 conferencias vamos a tener un espacio para preguntas, si es que las tienen para que las vayan apuntando. Y ahora, más bien, vamos a escuchar a don Matías Uribe, del Servicio Civil Chileno. Les voy a contar un poquito, un par de ideas sobre Matías. Matías es el actual coordinador del área de extensión y redes estratégicas del Servicio Civil de Chile. Es coordinador del programa de líderes digitales, coordinador del programa de líderes digitales del Servicio Civil de Chile. Es psicólogo organizacional de la Universidad de Santiago de Chile y coach ontológico. Tiene 21 años de experiencia en el Estado y ha trabajado en materias vinculadas al desarrollo de funcionarios y directivos en el sector público a través del diseño y ejecución de programas nacionales de formación, modelos de acompañamiento y de entrenamiento de competencias genéricas. Se ha desempeñado por 8 años en el área de acompañamiento y desarrollo de la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile. Y a nivel docente ha dictado clases en diversas universidades y actualmente es profesor en la carrera de Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile. Matías, por favor, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Dante. Un saludo a todos desde Chile. Un abrazo grande y gigante. Muchas gracias por la invitación a este panel que venimos trabajando hace varios meses. ¿Cuánto tiempo tengo, Dante? ¿Cuánto tiempo te está preguntando? 15 minutos. Perfecto. Bueno, 15, 20 minutos puedes tener Matías, ¿eh? Porque creo que yo me estuve corto en la primera exposición. No sé si están viendo la presentación. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, sí. Perfecto. Bueno, el modo presentación sería genial, Matías. ¿Está en modo presentación? Yo lo tengo. ¿Se ve completo, no? ¿Y ahí? Ahí abajo. ¿Cómo la ven ahí? Pues todavía no crece, Matías, pero dale. Pues, así se ve, pero no hay modo presentación. Aquí se me ve en modo presentación. A ver, vamos a dejar de compartir. Bueno. ¿Ven, no? No. Ahora te estoy moviendo a ti y a Isabel, Matías, ¿no? ¿Y ahí la ven? No. No. Compartir pantalla. Tranquilo, Matías, la tecnología nos viene jugando cosas raras en el clave de la primera conferencia. Ahí. Sí, ahora sí, has regresado a la primera y yo creo que ahí nomás podríamos hacerlo. Ya, pero ven ahí algo, ¿no?
Sí, ¿Sí? sí. Perfecto, un gusto saludarlos nuevamente, disculpen. Bueno, contarles un poco de esta presentación, este artículo que escribí, ¿no es cierto? Mentoring Inverso, una herramienta innovadora de aprendizaje, integración y diálogo intergeneracional en el sector público chileno. Algunos antecedentes y distinciones necesarias que tenemos que abordar a modo de reflexión al respecto. Lo primero, entender qué es el mentoring, ¿no? El mentoring o mentoría es un proceso basado en una relación personal entre un mentor y un mentí, ¿no? El mentor es quien a veces puede tener más experiencia o conocimientos y que facilita, ¿no es cierto?, este aprendizaje, este desarrollo conjunto entre ambos participantes, donde van aprendiendo y desarrollándose mutuamente. Es un proceso relacional en base a la comunicación y la co-construcción, y eso transmite en la transmisión de, ¿no es cierto?, de conocimientos por parte del mentor hacia su mentí. Se habla de mentor o mentí o guiado también, ¿no? La persona que es guiada, ¿no? Y esto se constituye como un mentor quien posee un background cultural, que ya pronto lo vamos a ver cuál es el background cultural de este programa de Mentoring Inverso, que en el caso de esta experiencia son nativos digitales, un background técnico, es decir, manejan un conocimiento experto y profesional y emocional, que se pone al servicio del mentí o del guiado. ¿Ya? Un poco lo que dice la teoría organizacional al respecto, pero una distinción bien importante, ¿no? Antes de entrar a explicar qué es el mentoring inverso. Un segundo concepto, idea, fuerza, es cuáles son los beneficios del mentoring, ¿no? Los más comunes del programa de mentoring son mejorar el rendimiento y la productividad de los guiados, favorecer el clima organizacional en los espacios donde se lidera, optimizar y fortalecer el desarrollo de atributos contenidos en los perfiles de cargo, desarrollar futuros líderes, retener funcionarios con alto potencial y alto nivel de competencia, reducir rotación y aumentar aprendizajes en el entendimiento de elementos culturales y transformaciones de cambio organizacional que se pueden estar viviendo como consecuencia de un proceso de transformación del Estado. Ahora bien, ¿cómo llegamos al mentoring inverso? El mentoring inverso nace como una experiencia, una técnica que consiste en la formación por parte de trabajadores más jóvenes a otros de mayor edad. Claramente la distinción está puesta en que el mentoring, y me voy un poco a circunscribir esta imagen de aquí está el mentor, ¿no es cierto?, junto a Telémaco, hijo de Ulises, quien se hace cargo de la crianza y del cuidado y de la formación de Telémaco cuando Ulises se va a la guerra, ¿no? De ahí viene el concepto, un poco de historia importante. He invertido la fotografía para hablar del mentoring inverso, ¿no? Pero con esta frase de un escritor chileno, ¿no es cierto?, de Alejandro Jodorowsky, dice, diálogo familiar, dice, crece hijo mío. Y el hijo lo mira y le dice, disminuye padre mío. Un poco representando en esta frase la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar un diálogo entre ambas generaciones y esa posibilidad de diálogo generacional nos abre la posibilidad de una mentoría, en donde los más jóvenes, profesionales jóvenes, funcionarios jóvenes, le enseñan a los más antiguos, a otra generación, elementos donde se sienten muy capacitados y habilitados como son lo digital, puesto que ellos son nativos digitales. Por tanto, el mentoring inverso es una técnica que consiste en formar por parte de trabajadores más jóvenes a otros de mayor edad, vinculándolo desde las temáticas digitales. Promueve, ¿qué hace el mentoring inverso? Promover el intercambio de conocimiento entre generaciones. Segundo, fomentar compromiso y liderazgo. Esto del intercambio de conocimiento entre generaciones es un tema tremendamente relevante en un contexto donde hay brechas o muchas veces hay tensiones generacionales al interior de las organizaciones y los equipos de trabajo. Acerca las últimas tendencias digitales a los integrantes más senior de la organización y enfoca el servicio público hacia una ciudadanía del futuro. Es decir, el diálogo entre los baby boomers, los llamados baby boomers, y los millennials. Es decir, grupos de generación, obviamente los boomers, que aproximadamente sobre 55 años, ¿no? 50, 55 años, que buscan trabajo, seguridad, estabilidad, por lo cual permanecen muchos años en la organización, versus los millennials que buscan disfrutar el momento, ya vivieron con sus padres, que vieron que como estos padres organizaban su vida en torno al trabajo, ellos no quieren lo mismo,
desean un modelo mucho más flexible de forma de trabajar y enfrentar la vida y el trabajo. Aquí Sánchez y Vitar nos plantea un tema muy interesante de cómo superar este desafío de adopción e integración digital. Y es relevante aquí ir a una definición sobre el proceso de adopción digital, porque lo que ocurre en este proceso de mentoría, lo que está en el centro es dialogar, lo que los convoca son las temáticas digitales. Y se dice que la definición, cuando escribí el artículo, que el proceso de adopción digital tiene como objetivo optimizar los beneficios de la incorporación de la tecnología en los procesos de interacción entre los diferentes actores organizacionales, permitiendo cumplir los objetivos tanto de los equipos internos como de los usuarios o clientes. Es por ello que se habla de adopción digital interna y externa. Y de la interna, la adopción interna apunta a lograr que dentro de una organización o institución las herramientas digitales se aprovechen al máximo, involucrando a los funcionarios en todos los niveles, de manera de contar con un equipo formado y capacitado en uso y generar un flujo de información que permite impulsar la mejora continua de los productos y servicios digitales hacia la ciudadanía. Es decir, esta definición de adopción digital que establece el Gobierno Digital de Chile es bien tremendamente interesante porque de alguna otra manera nos pone en esta integración, ¿no es cierto?, de este proceso. Si uno tuviese que decir que hay 3 momentos desde un punto de vista de cómo se va integrando lo digital, me atrevería a decir que primero hay un proceso de alfabetización digital, luego un proceso de adopción digital, para terminar finalmente con un proceso de integración digital, es decir, apropiarme y sentirme que lo digital no me da miedo y no me es adverso. Sánchez y Vitar establecen que para convocar y generar un diálogo intergeneracional se deben poner en siguientes acciones. Primero, eliminar prejuicios generacionales. Son muchos los prejuicios generacionales. Construir desde la diversidad y la interculturalidad. Diseñar propuestas que contemplen, ¿no es cierto?, necesidades e intereses y expectativas generacionales. Fomentar en los equipos las convivencias intergeneracionales. Promover mentorías inversas como método de crecimiento. Imagínense, ya la teoría habla de esta forma de mentoría inversa, lo coloca como un desafío, como una herramienta para provocar integración generacional. Diseñar e implementar múltiples lugares y formas de trabajo, establecer mecanismos de ayuda mutua y evitar la segmentación de los trabajadores con el fin de evitar la tensión en la organización. Algunas experiencias internacionales, cuando partimos con este proyecto, y ya les voy a contar un poquito la historia rápidamente, hay unas experiencias internacionales de las que nos hicimos cargo. Primero, en General Electric en los años 90, Jack Welch instó a 500 altos ejecutivos a buscar personas de menor rango de jerarquía en la compañía que les enseñaran a usar Internet. Estamos hablando del año 90, ¿no? De 1990. Y otro caso es desarrollado por el grupo Zurich en España, que lleva ya 2 años recurriendo al mentoring inverso, donde tiene como finalidad acercar las últimas tendencias y métodos de creatividad a los integrantes más senior de la organización. Esta relación entre profesionales o funcionarios públicos senior y funcionarios públicos junior, por decirlo de alguna manera, se invierte. Y por eso hablamos de un mentoring inverso. El programa en Chile, tuvimos que hacer un contexto, qué es lo que estaba pasando y por qué encontró asidero y por qué ha sido tan exitoso. Primero, entender de que alguna información de contexto señalan que el 73% de las personas encuestadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en 2021, entender que tienen dificultades para hacer uso del teletrabajo, la educación en línea, los servicios virtuales de gobierno, entre otras materias. Hay un importante grupo de personas que tiene dificultades, a pesar de todos los avances y las transformaciones digitales que se han desencadenado con fuerza como consecuencia de la pandemia. Segundo, se estima que pasados los 24 años existe una disminución en el uso de Internet, alcanzando una cifra menor al 50% de la población mayor de 60 años. Y un tercer elemento es que la administración pública chilena, casi un 35%, un 31%, quiero decir, 32%, corresponde a personas menores de 34 años, por decir, es decir, un tercio casi, y me atrevería que hoy día ha aumentado un poco, este es un dato del 2018, un tercio de los funcionarios públicos de la Administración Central de Estado en Chile son millennials, es decir, son personas que nacieron, son nativos digitales, no como nosotros que no somos millennials, que somos migrantes digitales. Ellos nacieron con la tecnología obviamente nacieron con el touch, ¿no es cierto?, con Internet y con una serie de elementos tecnológicos que hoy día son tan comunes para todos nosotros. Desde el servicio civil, en un proceso de desarrollo estratégico, a partir del año 2018, se establecieron 5 pilares fundamentales para el desarrollo del servicio, y dentro de uno de los pilares se llamó talento, ¿no?, o talento joven. Y Líderes Digitales encajaba muy bien, ¿no es cierto?, con ese proyecto diseñado por el Servicio Civil y un inicio que tuvo la coordinación y el apoyo de la Agenda
digital, se expresa la agenda de transformación digital. ¿Y cuál es el sentido de este programa? Desarrollar un programa de integración digital en el sector público a través de un mentoring inverso, así de general, ¿no? Objetivo específico, fidelizar a funcionarios jóvenes con sentido de la función pública, fortalecer la relación entre distintas generaciones que pertenecen al servicio público a través del aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimiento, e incrementar el conocimiento digital y enfrentar la resistencia cultural existente dentro de los servicios públicos. Lo que busca básicamente el programa es no solamente que se genere un aprendizaje y una superación de las resistencias culturales hacia lo tecnológico, sino que hay también un elemento muy importante, y por eso lo trabajamos como desde una perspectiva de gestión de personas, que es el diálogo entre las generaciones, porque eso a veces está afectando los equipos de trabajo. Promover, este es un programa que promueve el diálogo intergeneracional, que busca que ambas generaciones, el mentor le puede enseñar al mentí, pero el mentí, el guiado, también le puede enseñar al mentor. ¿Y qué es lo que le enseña al mentí? Le enseña qué es la cultura organizacional, cómo funciona el servicio público, cuáles son los usos y costumbres de los servicios públicos, cuáles son las dinámicas históricas. Y el mentor, obviamente, le enseña cómo moverse en estas nuevas digitalización, en este estado digital, en este proceso de transformación digital, que no solamente en Chile, en todos los países de América Latina estamos viviendo. Y programa de integración, por tanto, de digital, de mentor inverso, donde se guían a funcionarios mayores de 50 años en temáticas digitales, promoviendo así el diálogo intergeneracional y la transformación digital del Estado. Una cosa que se les pide al programa es que ojalá tengan sobre 50, 55 años el mentí. El mentor escoge libremente a su mentí, ¿ya? Y él decide, obviamente, y establece en un acuerdo mutuo, en una suerte de contrato psicológico, poder realizar alrededor de 5 sesiones de trabajo de mentoría, en donde se acuerda qué tema pueden trabajar en conjunto. Pero lo importante es que haya una relación, ojalá, de 15, 20 años de edad, para que se provoque realmente este diálogo intergeneracional. ¿Algunas metodologías y logros del programa? Bueno, el programa cuenta de 7 sesiones en diversas temáticas. Se habla de transformación digital, innovación pública, mentoring, los fundamentos del mentoring inverso, redes sociales en el Estado, herramientas digitales y además unas sesiones de trabajo me atrevería a decir, de apresto para poder llevar a hacer el desarrollo de la asesoría de mentoring, las sesiones de mentoring. Y luego además la persona tiene que desarrollar 4 a 5 sesiones de mentoría con su mentí, ¿ya? Existe, obviamente, al final se certifica como líder digital y también se certifica la participación de quien participa como guiado, ¿no es cierto? Voy a saltar algunos puntos acá. Lo que le pedimos al proceso es una conversación de mentoring que sea, está abierta al espíritu de reflexión permanente, a un espíritu de cambio, de asombro, donde prime una escucha activa y que se esté conectado con la cultura organizacional, que se haga desde una emocionalidad positiva, ¿no es cierto? Y que haya una actitud de confianza, de apoyo y reconocimiento mutuo. Es importante entender que el deber del mentor, y lo establece también la teoría, debe tener su presencia, estar presente, ser capaz de diseñar un plan de trabajo, capacidad de reflexionar sobre el proceso que está llevando a cabo, ser generosos y obviamente desafiarse con su mentí guiado. Por parte del mentí o del guiado, el compromiso con la sesión de mentoría, disposición al aprendizaje y estar desafiado y con ganas de aprender. Esto es muy importante, ese brillo en los ojos, ¿no? Esta gana, esta asombro, esta capacidad de querer saber más. Hemos tenido experiencias maravillosas. Y ahí les voy a contar los resultados finales de personas de casi 75 años de edad. Bueno, tuvimos la primera sesión, ahí hay alguna fotografía. Cuando estábamos antes de la pandemia, partimos en 2019, nada sabía presagiar de que venía esta pandemia, ¿no es cierto? Esto fue a finales del 2019, la titulación, con sus diplomas, mentores y mentí todos reunidos ahí. Bueno, después mantuvimos el programa a pesar de la pandemia vía Zoom, lo cual fue tremendamente potente. Algunas notas en los diarios donde relevan este proceso. Y finalmente uno se preguntará, bueno, ¿qué temáticas se abordan desde esta experiencia? Bueno, algunos temas. Los temas son acordados entre el mentor y el mentí. No hay una cuestión impuesta desde arriba, no hay algo impuesto desde una jefatura, y eso también es importante, porque este primer quiebre de apertura a esta resistencia cultural hacia lo tecnológico. Temas como herramientas de Google, Google Drive, carpetas compartidas, uso de Zoom, uso de plataformas Microsoft Word, ¿no es cierto? Énfasis en configuración de texto, cuadro, imágenes, Excel,
encuesta de Google Form, cómo usar la firma digital en servicios, documentos PDF, WhatsApp Web, WhatsApp Móvil, Microsoft Teams, todas las herramientas vinculadas a eso, Microsoft PowerPoint, ¿no es cierto? Considerar búsqueda de imágenes, etcétera. Cómo optimizar las presentaciones en tiempos de pandemia, sobre todo, cómo comprimir archivos, plataformas propias de cada institución, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, también muchos funcionarios, piensen funcionarios de 60, 70 años, bueno, ha sido tremendamente interesante cómo hoy día ya tienen su Instagram, ¿no? Y que también, cómo pueden desde ahí también no solamente vincularse con sus colegas más jóvenes, sino también con su familia, con sus hijos. Word, Excel, PowerPoint, obviamente, Trello, que otra herramienta, Outlook, y también plataformas internas propias de cada institución, ¿no es cierto? Finalmente, resultados alcanzados entre el 2019 y el 2021. Entre el 2019 y el 2021 se han desarrollado 4 versiones. Hoy día estamos en la quinta, vamos a cerrar las próximas 3 semanas, cerramos la quinta versión. Esperamos que se siga proyectando este programa. Y más o menos la duración de estos programas es semestral, 5 a 6 meses. Han participado 186 líderes mentores con un promedio de edad de 28 años y 186 mentís con un promedio de edad de 55 años. En total han pasado 382 funcionarios, 114 instituciones pertenecientes a la Administración Central del Estado, y con un objetivo de promover la descentralización, el 52% de los líderes se han ubicado en la región metropolitana y el 48% en regiones. Esto de hacerlo también vía telemática ha ayudado mucho para la participación de los servicios públicos regionales. Dentro de estos 186 líderes digitales, el 53 corresponde a mujeres, mientras que el 47 son hombres. Interesante ese dato. Como reflexión final, solo decir que el proceso de mentoría inverso debe implicar, los procesos de cambio organizacional deben implicar disposiciones y transformaciones cognitivas y emocionales en los funcionarios y funcionarias públicas. Mejorar las brechas existentes entre generaciones con el propósito de fortalecer los servicios que se entregan a la ciudadanía. La mentoría es una herramienta de acompañamiento plausible y útil, y muy útil, y de muy bajo costo además. La transmisión de conocimiento entre mentor y mentí facilita el aprendizaje y el desarrollo de múltiples tareas. No saben lo que facilita también y coayuda a los procesos de clima organizacional y climas de equipos de trabajo. El programa de líderes digitales ha entregado posibilidades y desafíos enriquecedores en el plano de atracción de talento, diálogo intergeneracional y proyección de liderazgo. El mentoring inverso es posible desarrollarlo en la administración pública. Es posible, es de bajo costo y no es algo que solamente está privado al sector privado. Me quiero quedar, para finalizar, Dante, con 2 frases. Una de una mentora de 28 años que dice: lo principal que aprendí de mi mentí o de mi llegado fue lo interpersonal, saber llegar a ciertas personas, a redactar correos y a ser más profesional. Todas esas cosas que no te enseñan en la universidad, un mentí millennial. Y por otro lado, una mentora que da un testimonio de su participación como guiada, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice lo siguiente: dice lo siguiente: como aprendizaje destaco la oportunidad de interactuar con colegas de generaciones anteriores que tienen pleno conocimiento de cómo funciona la organización. Es algo impagable conocer la estructura orgánica y la cultura en la cual está sumergida. Me ayuda a comprender las diferentes posiciones y valores profesionales. Ese también es un testimonio de una mentora, ¿ya? Y de un mentí dice, y el último: para mí ha sido descubrir un mundo nuevo, dice un mentí de 60 años, porque uno ve las herramientas, de 59 años, porque uno ve las herramientas pero no las sabe usar. Se los recomiendo a mis compañeros porque el mundo del aprendizaje siempre hace bien. Bueno, creo que anduve cercano a los minutos, dejo compartir y muchas gracias, Dante, y a todos allá en Bogotá. Gracias, Matías. Gracias, interesante, la mentoría inversa. Isabel, mientras proyectas tu presentación, te voy a presentar. Vamos a escuchar ahora a Isabel Flores Arévalo, quien nos va a hablar respecto a el coaching y las herramientas de coaching trasladadas a la formación, en los procesos de desarrollo de competencias y capacidades de los servidores públicos, servidores y directivos públicos. Isabel es psicóloga de la Universidad San Mayor de San Marcos, en mi país, en Lima, Perú.
Es coach ontológica organizacional de la New Fit Network. Está diplomada en Ciencias Sociales con mención en Currículo y Prácticas Escolares en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, Flaxo. Tiene estudios concluidos de maestría en Docencia e Investigación en Educación Superior en la Universidad Peruana Capital Heredia y es máster en Dirección de Recursos Humanos del Centro de Estudios Europeos. Tiene amplia experiencia en gestión pública y actualmente es quien tiene a su cargo toda el área académica de formación de la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú, la ENAP de Perú. Isabel, por favor. ¿Me pueden ver y escuchar, por favor? Con claridad, Isa, con claridad. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todas y todos. Es un placer estar con ustedes. Estoy muy agradecida también de este momento y de su interés por esta ponencia que hoy día voy a compartir con ustedes. Vamos a presentarles el programa de formación de mentores que venimos desarrollando en la Escuela Nacional de Administración Pública. Yo creo que además es una ventaja y le agradezco a Matías porque mucho de lo que él ha explicado sobre qué cosa es un mentor y qué cosa es un mentí, ya no lo voy a repetir, pero más o menos ustedes creo que ya pueden comprender de qué se trata. Este programa es algo nuevo para nosotros, lo hemos iniciado en el 2020, en este año 2021, y todavía está en proceso. Si bien ya hemos terminado el proceso formativo, continuamos con la validación y haciendo algunas cosas que ahora ya les comentaré. Primero un poquito de contexto, voy a tratar de ser rápida. Como ustedes saben, probablemente en nuestro país ha estado muy convulsionado con temas de problemas de gobernabilidad, problemas políticos, sociales, en un momento complicado donde la ciudadanía salía, ¿no?, a expresarse en las calles. Ocurre en una de las manifestaciones un hecho tremendamente lamentable donde 2 jóvenes mueren y lamentablemente con responsabilidad aparente de la Policía Nacional. Esto aviva lo que ya venía motivándose durante un largo tiempo en torno a las dificultades de la Policía Nacional para gestionar, ¿no?, gestionarse internamente, ¿no? Y entonces habían aparecido problemas como manejo ineficiente del presupuesto, no logrando conseguir hacer trabajos lo necesarios, ¿no? Por ejemplo, el mal manejo para hacer compras en el Estado, de uniformes, de las mascarillas, y bueno, y entre otras cosas también algunas sospechas, digamos, de manejos inadecuados, por decirlo de alguna manera. Esto hace que en el momento que en este contexto surge como presidente, en el que en ese momento era el señor Francisco Sagasti, y el presidente en ese momento, en su primera intervención hacia el público, ofrece al país incorporar a la Policía Nacional gerentes públicos. ¿Por qué esto es importante? Porque marca un hito importante en el país, dado que hasta ese momento en la Policía Nacional solamente gestionaban y tenían, digamos, cargos de gestión, cargos directivos de gerencia personal de la fuerza policial, ¿no? Y en los cargos de dirección generales, ¿no?, que pertenecían a la fuerza. Por lo tanto, incorporar a personal civil era algo inusual, ¿no?, que causó mucha expectativa y motivación. Esto hace, además, para que sea posible, se genera una alianza estratégica entre el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Servicio Civil y la Policía Nacional del Perú. Y la Autoridad Nacional de Servicio Civil, un rol importante, en tanto es quien alberga al cuerpo de gerentes públicos. ¿Quiénes son estos gerentes públicos? Personal
altamente especializado, ¿no? Personas que son muy capacitadas, que para entrar al cuerpo de gerentes públicos pasan por una serie de evaluaciones en un proceso meritocrático, ¿no? Y se dice que solo los mejores llegan. Y estos gerentes públicos son requeridos por las diferentes entidades del Estado, ¿no? Y lo que hacen es ocupar puestos de gerencia, sobre todo gerencia de soporte para las instituciones, ¿no? Como de planeamiento, presupuesto, los OPP, los de recursos humanos. En ese sentido, esto era lo que se esperaba de los gerentes públicos en la Policía Nacional, ¿no? Se esperaba que ellos pudiesen intervenir de una manera en que hicieran más eficiente el gasto, modernizaran lo que hasta ahora venía siendo la gestión interna de la Policía Nacional del Perú. Y así que entran 6 gerentes públicos a la Policía Nacional, 5 hombres y una mujer. En ese contexto, ¿no? Nosotros empezamos a ver qué era lo que teníamos que hacer, cómo podíamos colaborar con nuestros gerentes públicos. Como ya he dicho, personal altamente capacitado en temas de los sistemas administrativos del Estado, ¿no? Pero que entraban a una institución que también presentaba características importantes, una cultura distinta, ¿no? Que además por primera vez aceptaba personal civil para gestionar internamente, considerando además que una cultura bastante cerrada, jerárquica, ¿no? Donde los gerentes públicos tenían que incorporarse para tomar decisiones y generar cambios. Entonces, frente a esa situación, empezamos a pensar realmente cómo podíamos acompañar este proceso, conocedoras además de que los gerentes públicos, si bien son servidores públicos altamente calificados, siempre les ha tocado llegar a instituciones que tienen problemas y una de las dificultades de su ingreso era entender esa cultura institucional diversa, distinta, esa que se genera internamente y que plantea procesos, no procedimientos, formas de hacer las cosas particulares. Y si además a esto le sumamos que en nuestro país la diversidad cultural es muy alta, no es lo mismo entrar a gestionar en una institución que está, digamos, en la costa norte de nuestro país que en el norte oriental de nuestro país o en la zona central andina. La forma de entender el mundo, de comprender las cosas, los tiempos para reaccionar y para hacer las cosas son totalmente distintas. Y muchas veces los gerentes públicos han tenido problemas serios para entender esos diferentes contextos. Entonces, pensando en entrar a esta cultura tan distinta de la fuerza policial, es que decidimos hacer las mentorías, ¿no? Y entonces apostamos por la mentoría. Pero esta mentoría tenía que ser distinta, porque estábamos hablando de personal altamente capacitado. Entonces, ¿qué necesitaba y qué tipo de mentor necesitaba? Escogí esta imagen porque me hizo sentido en torno a, no quisiéramos, pensábamos nosotros en ese momento, un mentor docente, un mentor que fuera a darle, digamos, sus conocimientos, sino más bien a un mentor que abrigue, que acompañe, ¿no? Que crezca conjuntamente con su mentí, ¿no? Y que los dos juntos pudiesen generar los cambios que necesitamos. Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? Se escogieron mentores, ¿no? Se pensaron en mentores, primero que tuviesen alto reconocimiento dentro de la institución. Se identificaron 10 generales, ¿no? Que además tuviesen reconocimientos, premios, que la gente conociera su trayectoria. También esperamos que fueran mentores que tengan experiencia docente,
¿no? Y todos ellos entonces trabajaron en la escuela, ¿no?, de policía. Y desde esa perspectiva, entonces, escogimos a los que consideramos los mejores y allí nos vino la siguiente duda, y esta lámina quiere reflejar las muchas discusiones y conversaciones que tuvimos para decir cómo debían ser mentoreados los gerentes públicos. Ojo, no pensamos cómo teníamos que formar, sino cómo debían ser mentoreados. De alguna manera este era nuestro objetivo de desempeño, lo que tenían que aprender nuestros mentores para poder hacer un mentoring, ¿no?, acorde a las expectativas de lo que nosotros queríamos se cambie y se genere dentro de los gerentes públicos. Entonces, desde ese lugar, ¿no?, decidimos que nuestra propuesta de formación de mentores iba a ser una propuesta de mentoring sobre la base del coaching ontológico. El coaching ontológico, que es un proceso de aprendizaje transformacional, vivencial, que mira a la persona además de manera integral, ¿no?, que se dirige a la esencia de la persona, a ese lugar desde donde salen, emergen los comportamientos, estos comportamientos automáticos que tenemos. En el coaching ontológico, además, el aprendizaje consiste en desarrollar la capacidad para actuar de manera efectiva, para actuar de manera espontánea, sostenida, sentida, pero un aprendizaje que involucre no solo el conocimiento, no solo el saber hacer las cosas, sino principalmente el convencimiento, ese convencimiento mismo, esa forma de entender, comprender cuáles son los juicios que me mueven, ¿no? Cuáles son las emociones que me surgen en este proceso de mentoring, ¿no?, que debo desarrollar en esta capacidad de comprender al otro para saber desde dónde parto y qué cosas tengo que trabajar con el otro. Entonces, decidimos utilizar un poco la propuesta de Ivonne Hidalgo, ¿no?, una propuesta que nos plantea que parte, ¿no?, de lo que es la observación, acción y resultados. ¿Qué significa esto? Trabajamos desde el entendimiento de la importancia de lo que es la observación y entendemos la observación como el ser capaces de asumir que nadie tiene una observación igual a la otra, que todos somos observadores diferentes. Por lo tanto, entendemos el mundo de una manera distinta. Y entendemos el mundo desde nuestro saber, desde nuestra formación profesional, desde nuestra cultura, desde nuestros hábitos, desde nuestra ideología, incluso desde la mirada política que tenemos del mundo. En esa medida, nadie es un observador igual a otro. Y si somos capaces de entender eso, podemos entender que no necesariamente lo que yo digo es lo que el otro escucha. Y por eso vamos a poder tener mejores conversaciones, si es que somos capaces de entender eso. Además, entender que la acción que proponemos en esta observación, acción, resultados, que es esta conjugación que se da en este proceso, ¿no?, alude a la capacidad que tenemos para comunicar correctamente cuál es la acción que necesitamos se desarrolle. Y además todo esto en el entendido de que vamos a intervenir en una organización. Y una organización son las personas que la conforman. ¿Y qué cosa ocurre dentro de las organizaciones? Conversaciones. Conversaciones cotidianas, permanentes, comunicación permanente de diversas formas. Entonces, ¿qué ocurre dentro de una organización? La gente interactúa, se comunica, conversa y a partir de allí produce acciones y resultados. Pero en el medio de todo esto ocurren juicios, ideas, ¿no?, que motivan las acciones de estas personas, ¿no? Juicios que tenemos que conocer o que al menos tenemos que entender para saber cómo se producen las interacciones.
y cómo a partir de estas acciones y de estas interacciones podemos conseguir logros y resultados. Y entonces, siendo esta la base inicial, digamos, de nuestra propuesta, trabajamos, como les dije, con la propuesta de dominios del coaching que nos habla Ivonne Hidalgo, y nos plantea 5 dominios que voy a mencionar, espero rápidamente. El primer dominio es el dominio de la realidad. ¿Y a qué se refiere esto? Al dominio de la información, ¿no? ¿Cuál es la información que fluye dentro de una organización? ¿Cuál es la información y cómo la manejan? ¿Quiénes tienen la información de poder? ¿Cómo se distribuye la información? ¿Todos manejamos la misma información? Esas son algunas preguntas que surgen cuando hablamos del dominio de la realidad y que debemos indagar, mirar para saber, ¿no?, a través de cómo informamos, cuáles son las afirmaciones que hacemos para lograr que el gerente público que entre no solamente considere esta información, sino que además sepa cuál es la información de poder, sepa cuál es la información relevante, sepa cuál es la información que tiene que dar y manejar dentro de la institución. Y esto entonces el coach, el mentor debe considerar para poder acompañar al gerente público. El otro dominio es el de la posibilidad, es decir, cuál es la visión, ¿no? ¿Hacia dónde va la institución? ¿Todos comparten la misma visión? ¿Es claro para qué hago lo que hago? ¿No? Esta es una mirada que también tiene que desarrollar el mentor para poder compartirla con el gerente público, ¿no? ¿Cuáles son las líneas, ¿no?, que nos llevan de políticas? No solamente los mandatos, sino eso que fluye internamente dentro de la organización, porque una cosa es el mandato y la visión que debería llevarnos a todos a caminar hacia el mismo lado, pero también hay una mirada, ¿no?, de la interna que fluye dentro de la organización y que por lo general es conocida de manera tácita entre los integrantes de una organización. Entonces, ayudar al gerente público a entender este dominio de la posibilidad, ¿no? ¿Cuáles son los juicios que se mueven internamente, ¿no? La forma de entender el mundo que tienen internamente dentro de la policía, en este caso, y los mentores, acompañar este proceso. Luego el dominio de la gestión y de la acción de los resultados, que claramente nos dice qué está pasando, cómo se mueven los resultados. Hay resultados, qué acciones se hacen, cuáles son los procesos, cuáles son los procedimientos, qué juicios nos mueven, cómo hacemos los pedidos, qué promesas surgen cotidianamente para poder hacer estos pedidos, lograr acciones que realmente congreguen equipos y congreguen a todas las personas de manera conjunta, integren, ¿no?, a todos de una manera conjunta y no que sean pedazos aislados, ¿no? Y viene luego la dimensión o el dominio de la relación, que claramente podemos entender cuáles son los vínculos que se generan, cómo se mueven, ¿no?, las emociones, los vínculos, qué está pasando internamente dentro de la organización, para decir finalmente el dominio del aprendizaje, que nos lleva a pensar cómo aprenden. ¿Son personas que están dispuestas a cambiar, a aprender, o tenemos dificultades para aceptar que las cosas cambian y que tenemos que aprender nuevas cosas? Entonces, en base a estos dominios es que diseñamos el programa de mentores que se puso en marcha a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, y lo primero que definimos fue cuál era el perfil del egreso de este mentor. Queríamos entonces formar mentores competentes para crear un contexto de diálogo, de armonía, de comunicación constante, ¿no?, entre el mentor y el mentí. Para eso queríamos que desarrollen capacidad de escucha, capacidad para indagar, para crear y para apoyar a su mentoreado. Por supuesto,
mentores capaces de generar confianza y empatía. Y ojo que estamos hablando de personas mayores, de personas que tienen cargos, que han tenido cargos de mucho poder. Cómo generar confianza y empatía, ¿no?, a gente que viene de fuera. Entonces, se presentaba un reto significativo. Pero el mentor además debía reconocerse como un modelo de liderazgo dentro de la institución y mostrar cómo era y cómo se ejercía ese modelo de liderazgo, un liderazgo además abierto, competente, capaz de escuchar, un modelo de liderazgo capaz de congregar, de acompañar, de abrazar al otro. Y además un modelo de liderazgo que es capaz de entender la cultura del cambio, ¿no? Y de gestionar la innovación. Se nos presentaban retos que pusimos desde esta perspectiva y utilizamos para ello una metodología activa, la reflexión constante y un proceso vivencial. Sinceramente, aquí nosotros estábamos muy preocupados porque decíamos, vamos a trabajar con nuestros participantes. Tuvimos 10 mentores, 10 mentores que eran personas mayores, ¿no? Y decidimos entonces, y esta fue una gran decisión, que fuese un mentor coach, perdón, un docente coach que llevara este proceso y que además este coach fuera hombre. Ustedes comprenderán por qué fue esta decisión. Pero la metodología que hicimos fue muy activa, ¿no? Vivieron, realmente pudieron identificar sus juicios, sus emociones, qué comportamientos surgían a partir de las emociones que tenían. Este proceso duró 6 sesiones. Las 3 primeras nos abocamos a trabajar con los mentores solamente y a partir de la 4ª ya empezamos a monitorear el trabajo de mentoring, empezaron a trabajar con los mentees. La experiencia fue muy de la mano. Nosotros que pensábamos que iba a haber mucha reticencia, fue todo lo contrario. Los generales nos contaban sus juicios, sus miedos, sus angustias, compartieron con nosotros sus experiencias y esto lo llevaban luego a un trabajo vivencial con los mentees de escucha y cuando tenían problemas con el mentee venían a contarnos, no he podido escuchar bien, mis juicios se me cruzan, y iban identificando cuáles eran los comportamientos que generaban estos juicios. Fue una experiencia muy interesante, estamos muy agradecidos de la apertura que tuvieron estos generales para trabajar con nosotros. Las opiniones de los mentores al terminar este proceso fueron bastante positivas. La facilitación del docente tuvo un 98% de aprobación, los contenidos un 92%, la utilidad de la herramienta fueron reuniones sincrónicas, donde trabajamos algunas herramientas también tecnológicas, el 98%, y cuando les preguntamos si valió la pena asistir al curso, el 98% nos dijo que sí. También recogimos las opiniones de los mentees y eran 10 mentees, perdón, 9 mentees, 6 opinaron que valió totalmente la pena y 3 opinaron que valió mucho la pena. Y la satisfacción del proceso de mentoría, 8 dijeron que estaban muy satisfechos, 1 dijo que estaba satisfecho. Esta experiencia nos dejó algunos aprendizajes y acá 2 opiniones de los mentores. Un mentor nos dijo, fue una experiencia completa e innovadora. Y otro nos dijo, nos ha formado como mentores, pero también como personas. Cualquier pregunta que pueda satisfacer a partir de esta experiencia que he contado será muy bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias Isa. Estamos con la hora ya prácticamente encima, porque hemos comenzado además bastante tarde. Así que voy a ser muy breve con mi presentación. Espera que quedó. Isabel, si puedes presentar, les prometo 5 minutos rápidamente para
cerrar, yo les voy a hablar sobre el roleplay o roleplay, que es el juego de roles. Y esta es una cuestión que se viene desarrollando ya en el sector privado desde hace bastante tiempo, pero en el sector público no de manera orgánica e institucionalizada. O sea, la escuela todavía no ha comenzado a hacer ningún proceso de juego de roles de manera, digamos, permanente en los programas. Entonces, la ponencia que está presente, que está preparada, es básicamente las ventajas que podría tener el juego de roles dentro de la administración pública. Y nuevamente terminamos como comenzamos. ¿Se acuerdan que comenzamos con el tema del juego y cómo se aprende jugando? Bueno, no es solamente el outdoor. El outdoor es una experiencia de inmersión, una experiencia de un día que te permite darte cuenta de tus debilidades. Darte cuenta, y ahí se queda. O sea, no pretende más. O sea, a partir de ahí hay que generar un trabajo. El juego de roles da un paso más adelante. No es solamente darte cuenta, sino en el ensayo, en el juego, en el actuar, de que yo me pongo en tu lugar y tú te pones en el mío, podemos no solamente darnos cuenta de lo que estamos fallando, sino comenzar también el proceso de mejora, porque estamos internalizando un rol que no es el nuestro propio, pero al que están sometidas las personas que pueden estar en contacto con nosotros. Entonces, Isabel, si damos una pasada rápida a la siguiente lámina. Poner a jugar a los mayores, a la gente adulta, 3 elementos. Jugar para aprender, o sea, no es el juego por el juego. Eso tiene que quedar bien claro desde el primer momento, porque nunca faltan los gerentes, en mi país decimos viciosos, o sea, que todos lo toman a la chacota, al juego, y que creen que, bueno, va a ser un día libre, en donde se va a hacer una actividad de juego por el juego. No, señor. O sea, se debe explicitar desde el primer momento con los gerentes qué es lo que se busca, o sea, qué es lo que vamos a trabajar. Y tienen que ser conscientes de que no son pues conejillos de indias, sobre los cuales se va a experimentar y manipular, y sí que saber por qué proceso es que se va a atravesar. Se permite descubrir enfoques errados en condiciones seguras. Cuando uno juega, cuando yo estoy jugando a ser tú, inmediatamente lo que voy a hacer es trasladar mi visión de lo que es el otro. Y a partir de esa experiencia, en donde no solamente que yo esté jugando, sino que hay un equipo de observadores, se va a poder demostrar y evidenciar que hay algunas situaciones, algunas conductas que no son correctas. Y no solamente no son correctas, sino que a veces pueden ser extremadamente dañinas para la organización. Los prejuicios, los miedos, las falsas experiencias pueden generar problemas muy serios dentro del manejo de personas. Entonces, ¿qué nos permite esto? Identificarlas, no para un proceso disciplinario, no para despedirlos, no para que sean un escándalo, sino al contrario. Estamos en un ambiente seguro, estamos en una caja de seguridad que se está tapando, que permite que eso que estamos descubriendo, pues, como dicen los chicos, lo que pasa en Bogotá queda en Bogotá. Lo que sucede en el roleplay queda en el roleplay, o sea, digamos, no queda más allá, porque es un abrirte para aprender, no para resentirte, no para molestarte, sino para evidenciar que hay algo que no es correcto. Y a partir de ahí todo es generar un cambio. Y generar el cambio no solamente en la teoría, sino que ya no estoy jugando, porque no hay mejor manera de comprender cómo cambiar y estar actuando, porque cuando uno está actuando y está actuando equivocadamente, si estás con la alerta de que eso está equivocado, o sea, que alguien te diga de que eso no es correcto, comienzas a ir modificando tu comportamiento para poder adaptarlo a aquello que sí puede ser más correcto. Y finalmente, el juego de roles se desarrolla en un sentido crítico en los directivos. El juego de roles es bien importante, la experiencia del sector privado es que luego de este tipo de desarrollo de actividades, los propios directivos son más conscientes soportan más, mejor dicho, la crítica hacia su gestión, porque se dan cuenta porque hay cosas por mejorar, hay elementos fuertes por mejorar. Isabel, rápidamente, que ahorita nos van a sacar de la sala. 2 modelos de roleplay son los que recomendaría yo, desde mi investigación, en particular para el sector público, el modelo de entrevista y el modelo director.
El modelo de entrevista lo utilizamos para poder desarrollar ciertas habilidades de reconocimiento individual de las personas. Por ejemplo, para toda la gente que trabaja en recursos humanos en el área de selección, deberían pasar por ese juego de modelo de entrevista. O sea, porque mucho hablamos del tema de entrevista por competencias, y se ha trabajado muchísimo, se ha hablado muchísimo, se han escrito ríos acerca de la entrevista por competencias. Y lo que les puedo decir es de mi experiencia, es que mientras más preparados están en entrevista por competencias, peor hacen las entrevistas. O sea, hay un tema ahí que los psicólogos me van a tener que ayudar a entender en algún momento, porque por lo menos en mi país y en el sector público no ha funcionado. La teoría es linda, la entrevista por competencias, bueno, pero para poder estar en capacidad de determinar si a quien voy a contratar realmente cubre o no cubre las expectativas del campo, no en la teoría, no en el papel. No, eso no cualquiera lo puede hacer. Eso no cualquiera lo puede hacer. Entonces, el modelo de entrevista y es jugar a ser entrevistador, jugar a ser entrevistado y jugar a ser público, neutro, que está mirando, que está observando lo que está sucediendo y se puede dar cuenta de los errores y los problemas que puedan estar sucediendo dentro del proceso, es riquísimo. O sea, digamos, es uno de los elementos por los que yo apuesto en particular. Y el modelo directorio es cuando lo utilizan bastante las empresas que hacen procesos de selección de personal, participan en procesos de selección de personal en los assessment centers, estos centros de evaluación de competencias, ¿no? Es que nos ponen en una mesa y se ponen problemas. Y alrededor de ese problema comenzamos a ver las conductas que cada uno de los participantes pueda asumir. Podemos hablar de gente que asume roles de liderazgo, gente que asume roles de seguidor, gente que es muy política, gente que es disruptiva, ¿no? Y dependiendo del tema, a veces necesitamos que la gente sea disruptiva, a veces necesitamos que la gente sea política, o sea, que haya una receta. Y una de las cosas que nos permite el juego de roles es darnos cuenta de ello. Darnos cuenta de ello es un ejercicio práctico, un ejercicio vivencial. Isabel, por favor. Componentes, introducción, motivación, preparación, consecuencia, retroalimentación. No se lo voy a explicar completamente porque, insisto, nos van a sacar ya. Pero sí, la preparación importa. La preparación importa dos elementos bien importantes. El primero de ellos es tener un guión. O sea, no es que te pongo a jugar, ya tú vas a entrevistarlo a él y así, hágalo hacia la nada. En el guión se debe decir, ¿qué cosa es lo que estás buscando? En el momento que tú entrevistas a otra persona para un puesto, por ejemplo, para un puesto, no sé, de portero, ¿qué estás buscando en el portero? A ver, ¿cómo es que vas a desarrollar esa búsqueda? Y se les da material de, ok, competencias para ser portero, pues, ser amable, por decirlo. ¿Cómo vas a medir que sea amable? ¿Qué es lo que tienes que preguntar para ser amable? ¿Cómo es que tienes que buscar el resultado que tú quieres, digamos, hacer? Porque no vas a terminar contratando a alguien que no es la persona correcta, que no es la persona adecuada. El libreto para el juego de roles es bien importante. Ojo, no es un libreto de teatro, que no tiene que repetir y que leer. Más que un libreto, es un guión, podemos decir, ¿no? En donde se establezcan las ideas principales que tienen que ser tomadas en consideración al momento de jugar roles. Si yo quiero jugar a ser irritante en un momento en el cual usted me tiene que dar una noticia complicada o difícil y tenemos que tomar una decisión en el centro de trabajo, pues eso en el libreto tiene que estar, molesta, fastidia, pon mala cara, o sea, de manera tal de que la otra persona pueda aprender a través de eso, cómo reacciono, cómo hago, qué digo. En el libreto se debe decir qué es lo que estás perdiendo, qué es lo que estás ganando, si te portas mal, te portas bien. O sea, si que hablas fuerte o no hablas fuerte. De modo tal que le da ciertos parámetros a la gente para que pueda a partir de ahí evidenciar cierto tipo de conductas que no son deseadas dentro de la relación, de los distintos aspectos que podemos trabajar dentro de la administración pública. La puesta en escena, bueno, la retroalimentación también es importante. La retroalimentación de lo que se trata es fundamentalmente de una conversa, más que entre los que han participado en la actividad, entre los que han estado en calidad de observadores. Quienes participan en un juego de roles son tres tipos de roles. El rol
Uno y dos, que son, digamos, el que está haciendo de parte y contraparte. Pero el tercer rol es el más importante, que es el del observador, que es el parte del grupo gerencial que no está actuando, pero que está viendo. Está viendo y está anotando a partir de un tablero de control donde se le dice qué es lo que se tiene que observar. O sea, no es que eres observador, siéntate y toma una hoja en blanco y apunta los temas. Sino se tiene que ver qué cosas es lo que se tiene que observar. Y ya allí estamos trabajando. Por ejemplo, si me toca trabajar con un equipo de gerentes que sabemos, porque tendría que hacerse una tarea previa, de cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos altos de ese equipo de gerentes para ver qué cosas lo voy a trabajar. O sea, yo no juego el juego de roles para descubrir que están bien o que están mal. O sea, yo ya tengo una idea más o menos de qué elementos son donde se deberían trabajar, se deberían fortalecer ciertos aspectos. Entonces, a partir de ahí puedo hacer una hoja de observación en donde se vean cada uno de los elementos que debemos destacar como positivos porque debemos destacar como negativos, para ver su presencia y su reiterancia en el tiempo, para poder sacar una medida estadística y poder generar cuáles son los verdaderos problemas dentro de ese tipo de gerentes y cómo deberíamos trabajarlos después utilizando algún otro tipo de herramienta. Isabel, por favor. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve el rol de gestión de personas? ¿Qué le debo decir a un trabajador que no está haciendo bien su trabajo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido gerentes? Aquí arriba estoy viendo, por lo menos Andrés, que es gerencia, había dirigido un montón de cosas en la institución. ¿Cómo le dices a una persona? La estás haciendo hasta las reparas, lo estás haciendo mal. ¿Cómo lo dices? Sin humillarlo, sin denigrarlo, sin generar que se apoque, porque a lo mejor ni bien ni bien, pues apoca, pues, o sea, hay un tema de egos, hay un tema de autoconfianza, ¿no? Uno tiende a creer que está haciendo bien las cosas y es bien difícil que uno le diga, oye, ¿sabes qué? Que antes de exposición y de manera una desgracia, o sea, ahí la gente terminaba hasta que acá. Sí, pues le choca a uno, lo golpea, pero si no se hizo bien es necesario que ¿cómo? Para eso hay técnicas, hay tácticas, eso es importante. Después, el rol nos sirve para enfrentar a directivos en situaciones difíciles. Y la ventaja es que esa situación difícil es inventada. O sea, está en un laboratorio. Entonces, puedes hacer que el entrenamiento no sea en la cancha, como normalmente lo es. Yo les voy a ser sincero. Mi primera experiencia negociando con un sindicato en el sector público fue cuando tenía 23 años. Y era un reverendo tontonazo, o sea, la verdad es que peor no lo pude hacer. O sea, terminé siendo atacado con ácido, me quemaron el término. Fue una situación complicadísima y se le pasó la cantidad de errores que cometí en ese momento. Y claro, pero aprendí a partir de un costo a la sociedad. Está mal un sueldo. Y está mal un sueldo para aprender. Cuando se supone que quien llega a ocupar una posición en la administración pública tiene que ya sepa, pues, ¿no? Entonces, el poder aprender estas cosas en contextos de laboratorio son... Estoy terminando, dame un minuto para hacerlo leer. Sí, 5 también, eso quería chequear. Listo, gracias. Genial, gracias. El contexto controlado es algo bien importante. El laboratorio de la administración pública es algo que no utilizamos. La administración privada, la gerencia lo utiliza bastante, y lo utiliza desde hace 20 años, o sea, no es nuevo. En cambio, nosotros hemos creído siempre que es un desperdicio de tiempo, de dinero, de recursos, o sea, y preferimos que la gente se equivoque en el campo, antes de probar primero a través de este tipo de mecanismos, este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, les decía, puede servirnos para el manejo de relaciones con el sindicato, con trabajadores problemáticos o con trabajadores desmotivados. O sea, que son situaciones también que tenemos, ¿no? En el Perú hablamos de que hay todo un gran grupo de personas que ingresaron a trabajar en la administración pública antes de los años 90, y que son gente ya de cierta edad, y están bajo un régimen laboral especial, complicado, que les da muchos derechos. Como les da muchos derechos, los distintos gobiernos se han encargado de golpear, porque nos cuesta mucho, pues, hay un tema ahí presupuestario. Entonces, finalmente, lo que hemos logrado es generar una masa, yo diría, más de 200.000 personas que están frustradas, desmotivadas, y
pero son la gente que está trabajando en un montón de instituciones públicas. El día que usted lo nombre ministro o lo nombre director general de algo, trabaja con ellos, que son los que están ahí. Entonces, ¿cómo generar ese tipo de relaciones? El rol no se ve bastante. ¿Sabe? La última lámina para ya ir concluyendo. El desarrollo de habilidades blandas en los directivos de confianza es fundamental para poder conocer. O sea, si, digamos, en mi experiencia, debo decir que algo le falta a la gente que ocupa cargos de confianza en la administración pública peruana, son habilidades blandas. No saben tratar a la gente, no saben tratar a sus equipos, no saben liderar, no saben generar sinergias positivas. Más ejemplo, pero digamos como tendencia, es uno de los graves problemas. Vienen con una lógica diferente, que es la lógica del sector privado, donde hay un incentivo, que es el incentivo económico, y entonces la gente trabaja de una manera distinta. El incentivo de la administración pública tiene que ser a partir de la satisfacción por el servicio. Y eso parte de hacer un buen proceso de selección, parte de ver un poquito a quién está yendo la administración pública. La vocación de servicio es probablemente el elemento más importante. Y con esto vamos terminando, creo que nos quedan un par de minutos si tienen alguna pregunta para Matías en Chile, para Isabel en Lima o para mí aquí en Bogotá. Sí, por favor. Pudiéramos contar con la oportunidad que nos pudieran proporcionar las proyecciones que cada uno de los ponentes realizó. Pues sí, claro, digamos, teóricamente todo esto lo entregamos al CLAC y el CLAC lo reparte, pero si no, pues tomen nota, no sé, y flores@servir.gov.pe, ya hay tu correo, Isabel, para que después le va a escribir inmediatamente ella les puede hacer llegar las si no lo repite. Y latina, y flores, con ese, @servir.gov.pe, y vos con B, Servir. Sí. Justo. G-O-V, ¿no? Punto PE. P de Perú. Punto com y luego. No, punto PE, no punto com, no, punto PE. Es una institución, es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de la cual Isabel es nuestra jefa de capacitación. Voy a pintárselo en alguna parte de y flores @servir.gov.pe. Les piden Isabel va a estar encantada de darles todas las diapositivas. Luciano Matías, tus diapositivas también se pueden compartir, ¿correcto? Estás con el micro apagado, Mati. Si tienen consulta y seguir conversando el tema, muribe@serviciocivil.cl. M de Matías, Uribe, @serviciocivil.cl. Servicio Civil. Serviciocivil.cl. .cl. CL, sí, de Chile, CL, la definición de Chile en Internet. Perdón, Sí, claro. mencionaste un tema que es muy claro para mí. Yo soy director de Servicio Civil en Uruguay y desarrollamos una plataforma de un portal de concursos para la administración central. Y hoy mismo se sigue discutiendo sobre el tema de las entrevistas por competencias o las entrevistas con conceptos más tradicionales. Tú mencionaste de que se había que un día explicar a los psicólogos porque claramente es una moda y de pronto en concursos donde participan cientos, cuando miles a veces, de personas, y un grupo importante llega a la instancia final. Ya, si bien teóricamente, teóricamente es un modelo ideal, ¿cómo viene esa negociación? ¿Cómo viene ese tema con la experiencia tuya? ¿Cómo se viene desarrollando? Voy a hablar de mi experiencia y arriesgo
Nos han vuelto a traer. Chile, ¿me escuchas? Esta sería mi respuesta, entonces. Ah, y sabes si me estaba escuchando, entonces. No, que acá nos fuimos. No te escuchamos. Yo ya solicité la información por correo, incluso me apareció en el Gmail el correo de... Ya, de acuerdo. Nos están sacando, María. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias. Sí. Adel. Un abrazo grande. Saludos. Días, un placer. Un gusto, un placer. Saludos a todas. Chao, a chao. todos. Chao, chao, gracias. Chao, chao, Dante. Chao, Isabel. Adiós. Chao. Días, un placer. Adiós. Chao. Chao, chao, un gusto. Ahorita me salió sin tarjeta, pero te escribo. Yo ya estoy poniendo la autoridad. ¿Todavía es? Sí, yo tengo 31 años de servicio